Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por una vez más asistir a un evento que para nosotros es muy especial. Hoy tiene lugar la segunda cita del ciclo de conferencias El futuro de la Ley 1581 de 2012, Reforma de Drogación. Y como bien saben, tendrá lugar todos los jueves hasta el 28 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Hoy contamos con la fortuna de tener un gran invitado, Julián Páez, que impartirá una ponencia bajo el título del ámbito nacional a la extraterritorialidad. Caso Google contra Colombia, un caso reciente que es muy interesante. Julián estudió un máster de políticas públicas por la Universidad de Hertie School en Berlín, no sé si lo he pronunciado bien, discúlpenme, y ha ejercido como asesor legal con una amplia trayectoria en el sector público, prestando sus servicios para entidades como la Defensoría del Pueblo, la General de la Nación y la rama judicial. Antes de daros pasos con Julián, que va a dar una ponencia magnífica, me gustaría deciros que si tenéis cualquier pregunta en base a lo que se vaya exponiendo en la ponencia de hoy, que lo podéis ir dejando por el chat y al final de la ponencia yo recogeré las que parezcan más interesantes o aquellas que realicéis y se las expondré al ponente para que él las resuelva, ¿vale? Así que, sin más dilación, Julián, cuando quieras, todo tuyo. Un saludo muy especial, Álvaro, a todos quienes están conectados en este momento con nosotros. Quisiera de antemano excusarme si de pronto en algún momento hay un ruido de fondo, pero parece ser que la naturaleza se ha alineado con el hecho de que comienza la conferencia y hay por ahí algunos pajaritos sonando algo fuerte. Eh, para mí es un verdadero gusto poder estar aquí con ustedes. Saludo especialmente a quienes se conectan desde Colombia, a quienes también lo hacen desde diferentes países de la Unión Europea. Me gustaría que quienes están unidos en esta conferencia escribieran el lugar desde donde se están conectando, justamente porque el objetivo es hablar sobre la aplicación de la ley en términos territoriales y extraterritoriales. Y con eso y sin más preámbulos, dando la bienvenida a todos quienes en este momento se están uniendo y agradeciendo nuevamente a Ledia Legaltech en Europa y en Colombia por esta invitación y a todas las firmas, grupos, organizaciones, empresas que están comprometidas con este análisis normativo. Voy a dar inicio entonces a la presentación compartiendo con ustedes esta presentación relacionada justamente con la aplicación extraterritorial de la ley. Muy bien, saludos entonces a Pablo que nos está viendo desde Chile, a Katina que se conecta desde Colombia. Comencemos pues con el análisis de la aplicación nacional o extraterritorial de las leyes de protección de datos alrededor del mundo, haciendo énfasis, por supuesto, en el caso reciente de Google contra Colombia. Primero veamos en términos generales, en el contexto colombiano, a qué nos estamos refiriendo. Como ustedes bien lo saben, y para quienes se conectan de otros países, nuestra legislación en Colombia data de hace más de una década. Y aunque sus objetivos hasta la fecha se han cumplido de una manera bastante estable, naturalmente y con el paso del tiempo y con la evolución de la tecnología, pues en este momento en el Congreso de la República se dan una serie de iniciativas, estudios y proyectos de ley que buscan actualizar esta clase de normas o en su defecto no cambiarla, derogarla, sino reformarla, como es pues el título general de este ciclo de conferencias. La ley 1581, como ustedes lo ven, en la parte izquierda de la presentación, tiene un ámbito de aplicación en el que incluye la aplicación nacional y la aplicación internacional. Y en el segundo parágrafo, donde está subrayado en negrita, dice que se aplicará al tratamiento de datos personales en territorio colombiano o cuando el responsable o encargado que no se encuentre en Colombia resulte tener una aplicación de esa ley colombiana por el mismo ordenamiento jurídico o por tratados internacionales. Después el artículo tiene una lista de casos en los que no se aplica la ley. Aquí voy a abrir un paréntesis muy rápido y corto y es que tiene errores esta norma. Por ejemplo, dice que no se deberá aplicar esta ley a la ley 1266 que regulaba previamente el habeas data en el escenario constitucional financiero. Y quienes se conectan desde otros lugares podrían pensar que esto es bastante atípico y extraño. La realidad es que
en la legislación colombiana, el primer escenario constitucional de protección de datos que se reguló era justamente el relacionado con temas financieros. Y en ese momento se crearon además leyes de delitos informáticos que estaban muy en sintonía con este escenario de protección. Pero 3 años después, con la creación de esta norma estatutaria general de protección de datos personales, se da en el ámbito de aplicación una lista en la que dicen, bueno, y esto no aplicará con lo que ya regulamos en esa otra norma. Pero pues es que en esa norma también hay datos personales. Y así existen una serie de controversias en el listado en el que no aplica, que seguramente serán debatidas en otro momento dentro de este ciclo de conferencias. Sigamos entonces analizando todo lo que tiene que ver con la aplicación territorial de las normas de protección de datos y veámoslo ahora en el proyecto de ley 152-2024C que cursa en la Cámara de Representantes, que hace poco más de un mes fue presentado por diferentes representantes a la Cámara, de la Cámara Baja del Congreso de la República de Colombia, si se puede decir Cámara Baja, pero hay una circunscripción nacional a la que se le denomina Senado de la República y una circunscripción territorial a la que se denomina Cámara de Representantes. Bien, en el artículo 3 de esta propuesta, que pueden consultar en la Gaceta N1157 de 2024, confío que quienes así lo quieran van a tener acceso a esta presentación y dándole clic a la Gaceta pueden acceder al documento. Dice que existe un ámbito territorial. Aquí ya hay un cambio normativo y es que en la ley de hace más de una década solamente se hablaba de un ámbito de aplicación, pero como ocurre en la Unión Europea y en otros países de Latinoamérica, aquí vamos a hacer una diferencia entre un ámbito de aplicación nacional y un ámbito de aplicación internacional o extraterritorial o extrafronterizo. En el numeral primero dice que se aplica el tratamiento en el contexto de actividades de responsables o del encargado con domicilio o residencia en territorio nacional, independientemente de que tenga lugar o no en Colombia. Es decir, ampliamos el margen en virtud del lugar del tratamiento, no de si el encargado o el responsable están en Colombia. En segundo punto, dice que se aplica el tratamiento de datos de quienes residen en territorio nacional cuando el responsable o el encargado, ahí sí, no esté en Colombia. Y da dos casos particulares en los que esto puede ocurrir. Cuando existen bienes o servicios que son entregados a estos usuarios con residencia en Colombia, independientemente si tienen un carácter oneroso o no. El ejemplo muy puntual es el caso de Google Colombia, en el que los colombianos, a través de la cantidad de ofertas de servicios, bienes que ofrece Google como empresa, como marca, como organización, como corporación, pues acceden a bienes y servicios. Y también cuando se trate de controlar el comportamiento que tenga lugar en Colombia respecto de esos encargados o responsables que tratan datos personales. Y un tercer criterio que establece esta norma muy al unísono de estándares internacionales, y aquí yo quisiera que ustedes comenzaran a hacer un símil con sus normas respecto del lugar donde residen o del que son nacionales, cuando el responsable o el encargado no estén en Colombia, pero les sea aplicable en virtud de un contrato, esto es de derecho internacional privado, o del derecho internacional público. En términos muy generales, hablemos de en virtud de leyes que tengan una aplicación nacional e internacional. Por supuesto, hablando del contrato con fuerza de ley entre las partes. En términos generales, analicemos la posición de la Corte Constitucional. Y antes de entrar en ese análisis jurisprudencial, quisiera que registraran todas las preguntas que tengan a lo largo de la conferencia en el chat. Por supuesto, en virtud del tiempo, serán atendidas al final de la presentación para tratar de hacerlo todo muy rápido. Y es que, imagínense que en el momento en el que, por control automático de una ley estatutaria, esto, para ponerlo en términos de derecho internacional, por hacer parte de la legislación del año 2012 de el análisis y la regulación de un derecho fundamental, resultaba necesario elevarla a un procedimiento legislativo técnico
y a este procedimiento legislativo en el derecho constitucional colombiano se le conoce como ley estatutaria. Y la Corte Constitucional en la Constitución Política de Colombia, así como otros tribunales constitucionales alrededor del mundo, tiene en el artículo 241 la función de controlar automáticamente estas leyes estatutarias, analizarlas y determinar si cumplen o no con el estándar constitucional. En el momento en el que la Corte Constitucional en el año 2011 analizó el ámbito de aplicación territorial de la ley 1581, la ley vigente en el país, pues imagínense que desde ese momento zanjó el problema y dijo que era necesario que se regulara el tratamiento de datos en territorio colombiano o aquel que tuviera lugar fuera del territorio, que se lleve a cabo por un responsable o encargado, al que le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. Y resalta la Corte Constitucional que esto ocurre en virtud de algo llamado factor subjetivo, en el que en un mundo globalizado, en el que, como ustedes bien lo saben, no podemos hablar de una soberanía tradicional como lo establecía por allá en el siglo XVI Jean Bodin o Juan Bodino, pues las cosas trascienden las fronteras naturales y a pesar de que existe el territorio como un elemento protegido por el Estado, tenemos que entender que todo el tiempo las dinámicas de la humanidad culminan a que los estados cooperen en una nueva forma de soberanía en la que por fuera de las fronteras hay que garantizar los derechos, particularmente en este caso el habeas data. Es muy interesante decir que en la exposición de motivos del proyecto de ley que cursa en este momento en la Cámara de Representantes, fue tenido en cuenta este segundo párrafo de esa sentencia de la Corte Constitucional para demostrar cómo era necesario materializar esas ideas que desde hace más de una década exponía la Corte Constitucional en nuestro país, que haciendo una especie de homenaje para quienes se conectan de otras nacionalidades, me gustaría resaltar cómo, a pesar de muchos de los problemas que en Latinoamérica tenemos, nuestros tribunales constitucionales siempre han dado mucho de qué hablar en términos positivos para tribunales constitucionales de otras partes del mundo, y en particular, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana en materia de desplazamiento forzado, de derecho al agua, de los derechos de los animales y en este caso de el habeas data y la protección del derecho de tratamiento de datos personales, pues cuenta con unas sentencias muy avanzadas en la materia. Y aquí quiero comenzar a hilar un poco más, y es decir que desde ese momento también la Corte Constitucional señalaba que el estándar europeo le parecía algo muy loable. Bien ustedes saben que la ley nacional se inspiró en una antigua normativa española y cuando la Corte analiza esto, indica que el estándar europeo es tal vez aquel que el Estado colombiano quiere perseguir. Y por eso mismo, cuando analizamos la sentencia en la que se evalúa la constitucionalidad de la norma, la Corte es muy clara en señalar que lo que queremos es poner a Colombia en el estándar internacional y que para eso le hace muy bien hacerlo a través del estándar europeo. Esos lineamientos, abro comillas, europeos traídos a colación no solo son una excelente herramienta para lograr una protección más efectiva del derecho fundamental a la habeas data, sino una guía que el gobierno nacional debe seguir para cumplir los retos de un mercado globalizado, señalaba la Corte en su momento. Pues bien, ya hemos visto entonces la posición de la Corte. De alguna manera, para sintetizar lo que he mencionado, abriendo nuevamente la invitación para quienes se conectan en este momento a que me digan desde qué lugar del mundo hacen sintonía, el resumen es el siguiente. Tenemos una ley del año 2012 en la que en un exclusivo párrafo dice, y si la ley lo permite, vamos a aplicar esto cuando las cosas no ocurran en el país. Y un proyecto de ley que al unísono de normativas internacionales dice, existen unos casos particulares en los que puede iniciar en Colombia o terminar por fuera del país, en los que lo hacemos si los bienes o servicios a los que acceden las personas se prestan en el territorio extranjero o particularmente cuando estas personas están por afuera pero afectan a nuestros connacionales. El cambio normativo, a pesar de ser preclaro,
tiene a su vez un pronunciamiento inicial de la Corte cuando analizó la constitucionalidad de esa norma antigua vigente en el país, diciendo es que no podemos desconocer lo que está pasando en el mundo y obviamente esto no solamente se trata de proteger los datos personales que recogen en una tienda de barrio, en un municipio en Colombia, sino que esto por supuesto habla de toda la protección del derecho fundamental, en este caso lo mencionaba la Corte de la Habeas Data, de nuestros nacionales, indistintamente del lugar. Vamos ahora a analizar a qué hace referencia la Corte cuando se refiere a esto. Y es que desde el año 2000, y uno podría pensar, bueno, desde el principio del siglo, sí, pero es que ha pasado un cuarto de siglo. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que el debate pareciera nuevo, ya desde hace un cuarto de siglo el Tribunal Constitucional colombiano resolvió el problema. De alguna manera el llamado, ahora en este momento, cuando veamos el caso de Google, es que tenemos argumentos como Estado desde hace cerca de 25 años para resolver el problema. La Corte Constitucional señalaba que existía un principio de territorialidad que tenía unas reglas subjetivas y objetivas. Ese principio lo que trata de regular es la soberanía e indica, bueno, todos los estados pueden establecer normas dentro de su territorio, es claro. Este es su natural ámbito espacial de validez. Pero ojo, no solamente dentro del territorio. Este principio incluye también la territorialidad subjetiva, en la que el Estado puede asumir jurisdicción, resolver casos, cuando los actos se inician en Colombia, pero terminan en otro Estado, y también algo que denomina territorialidad objetiva, en la que los estados aplican sus normas a actos que se inician por fuera de Colombia, pero culminan o tienen efectos dentro de Colombia. Es decir, más o menos el caso que se plantea en esta conferencia. Resumen de esto, territorialidad. Obviamente, cada estado define su ordenamiento jurídico, pero también lo puede hacer cuando inicia en su territorio y termina en otro lugar, territorialidad subjetiva, o cuando inicia en otro lugar, pero termina en su territorio, territorialidad objetiva. Además de eso, existe un principio de nacionalidad. El principio de nacionalidad no hace referencia a la manera en la que adquirimos la nacionalidad. Ius soli, ius domicili, ius sanguini, todas estas categorías que dependiendo de los estados se modifican, no se refiere a esto. Se refiere a la aplicación territorial de las normas en virtud de la nacionalidad de los sujetos del caso concreto. Por ejemplo, acá lo que nos dice es que cada estado puede asumir jurisdicción sobre sus propios ciudadanos, naturalmente, sin importar en dónde se encuentren, de aquí a mañana, obviamente a través de las facultades de Estado policivo, Colombia persigue a sus nacionales y ciudadanos indistintamente del lugar en donde estén. Además, le impone unas cargas, deberes y derechos que protege también. Pero, a su vez, existe una nacionalidad activa en la que el Estado dicta normas que deben observarse por los nacionales, inclusive si están en el exterior. Pero también una nacionalidad pasiva en la que el Estado ejerce jurisdicción sobre estas personas que han resultado lesionadas o que lesionan intereses de los nacionales en territorio extranjero. En otras palabras, activa el Estado su aparato cuando resulte afectado un nacional, indistintamente del lugar en el que se encuentre. Puede ser, en este caso, en territorio extranjero. Y si una persona indica que en virtud de un tratamiento de datos personales han afectado sus derechos y está en Singapur, y esto lo hizo una empresa de Hong Kong, pues no hay ningún problema en que el Estado, a través de la nacionalidad pasiva, ejerciendo sus capacidades y su soberanía, bajo la cooperación internacional, pretenda protegerlo. Y esto nos lleva al tercer y último principio que establece todas estas reglas de aplicación territorial de las normas, que es el principio real o de protección, en el que se indica que los estados tienen la capacidad de proteger y ejercer jurisdicción sobre personas, actos o situaciones que, aunque se encuentran o se generan por fuera del país, lesionan bienes jurídicos. Y acá yo hago énfasis en esto, que son de importancia crucial para la existencia del Estado, como cuáles: la soberanía, la seguridad nacional o el régimen constitucional.
Pensemos por un instante esto. No estamos hablando de la importación o exportación de un producto. No estamos hablando en términos meramente de consumo o mercantilistas. Estamos diciendo que ante leyes que protegen derechos fundamentales, que además han sido elevados a la categoría de bienes jurídicos en Colombia y en muchos otros países, porque estos principios aplican para la mayoría de los estados constitucionales, presidenciales y parlamentarios del mundo, pues los estados tienen la capacidad de protegerlos. Y esto indica también que existen leyes que dicen que no hacerlo constituye un delito en estos estados. Y como todos sabemos, en derecho penal, a estos delitos se les crean unos bienes jurídicamente tutelados y protegidos, como lo es en este caso la información y los datos personales para el caso colombiano, o en otros contextos, derechos generales de protección, tratamiento de datos personales. Veamos entonces el caso que se propone analizar el día de hoy. Se vuelve tendencia a partir de hace unos meses en el país una demanda que presenta Google contra Colombia, que por competencia le corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para quienes se conectan de otros lugares, Cundinamarca es la región que queda alrededor de Bogotá y que en ejercicio de la jurisdicción administrativa, esto es la justicia especial administrativa de nuestro país, presta a su vez, en virtud de nuestro ordenamiento, competencia para asuntos del orden nacional. Y encima del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como superior jerárquico y judicial y jurisdiccional, existe un Consejo de Estado que eventualmente tendrá momento para revisar en segunda instancia este caso. Aclarado el tema del tribunal, dice Google que debe declararse la nulidad, persigue es eso, una nulidad, y acaba de ocurrir algo muy curioso y es que al mencionar la palabra Google se activó mi celular, la búsqueda, pero no, justamente en este caso estoy hablando en contra de ellos, y dice que persigue la nulidad de 3 resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio entre 2020 y 2021, que le obligaban a cumplir la ley de datos personales 1581 que analizamos por el uso de cookies. Dos aclaraciones muy rápidas. En Colombia, la autoridad que materializa el régimen de protección de datos es la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un órgano de control que al interior tiene una delegatura especial que se conoce como la Superintendencia Delegada para la Protección de Datos Personales. Como ustedes bien lo saben, en los diferentes países existen diferentes tipos de autoridades e inclusive algunas que están inmersas dentro del circuito judicial del país. La segunda aclaración, ustedes lo tienen muy claro, pero para quienes se conectan y no son técnicos en la materia, cuando habla de uso de cookies se refiere a todos aquellos permisos, registros, archivos, funcionalidades, software que se cargan y se almacenan y se crean al interior de el uso de determinada página, plataforma, servicio web o digital, que nos permite recordar la manera en cómo los usuarios administramos la información que se nos presenta, tan básico como el idioma en el que lo vamos a leer. A esto se le conoce como cookies técnicas o necesarias, pero también en detrás de cámaras, un montón de funcionalidades que crean los administradores para poder personalizar la experiencia, pero que por supuesto implican el tratamiento de datos personales, como lo puede ser la ubicación geográfica. Ahora, aquí viene lo interesante, el argumento de Google. Por supuesto, esto es cierto. Las cookies no necesariamente recogen información que pueda considerarse datos personales. Hay que hacer énfasis en el no necesariamente, porque sin duda alguna, a pesar de que, como lo dije, existen cookies técnicas que nada tienen que ver con un dato personal, pues por supuesto también existen unas cookies no necesarias que identifican e individualizan a los usuarios en datos de carácter público o inclusive datos de carácter sensible. Pero además dice que los servidores
no están en Colombia. Y el argumento es muy interesante si se piensa en las oficinas de Google en Irlanda y en Dublín y en los servidores alrededor de granjas de servidores en lugares en los que estas grandes compañías tecnológicas pueden contratar espacios gigantescos o inclusive en plataformas continentales o bajo el mar. Naturalmente, uno no se imagina a las autoridades que controlan a las organizaciones que tratan datos personales tomando un buque y después un submarino para llegar allá y auscultar los servidores y mirar cómo está todo conectado y si ahí están los datos de las personas y sacar una copia o una imagen espejo de esa información y decir, sí, mira, aquí encontré los datos. Pero bueno, ahorita profundizaremos en ese argumento de, es que eso yo lo hago por fuera del país. Y la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio es que las cookies sí representan, no siempre, pero sí representan un tratamiento de datos personales y esto en nada le importa si ocurre o no en términos materiales en el país. Más un comentario adicional en el que se habla de cómo la Unión Europea, a partir del Reglamento General de Protección de Datos, o en sus siglas en inglés, General Data Protection, imponen sanciones estrictas en las que Google no se puede zanjar o los argumentos que interpone Google ante el tribunal en contra de Colombia no podrían ser tan fáciles de exponer. Cambio el juego de palabras. Uno de los argumentos de Google es que la ley colombiana no es igual a la ley europea y que allá lo han sancionado, pero que no va a ser lo mismo porque no es la misma ley y que por lo tanto no tiene la fuerza de ley los requerimientos que le ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por supuesto que esto genera una pregunta gigantesca y es, ¿tiene razón Google al denunciar que por ser la ley colombiana, una ley tan antigua, en la que como ustedes lo vieron expresamente solamente en una línea, en un párrafo dice, y si la ley lo permite, versus una ley europea robusta en la que en países como Bélgica, Francia, Alemania, España han interpuesto casos y han ganado casos en contra de Google? Cuando la SIC establece las resoluciones y le dice al gigante, oiga, es que usted a través del uso de cookies a más de 3 millones de colombianos le ha realizado un tratamiento que no alcanza los estándares de protección de nuestro país. Y ojo con esto, siendo más de 1.800.000 usuarios menores de edad, ¿no le parece que definitivamente tiene que ponerse en cintura y acatar lo que establece nuestra norma? Por ahí se colan en el problema otros argumentos que se alejan estrictamente del caso, y es que, por ejemplo, en el año 2023, el Ministerio de Hacienda de Colombia, a través de unos pronunciamientos, estableció una tasa de un 3% de la operación anual de las grandes compañías tecnológicas en el país, y Google, si usara el argumento de extraterritorialidad, de que no existe en la ley colombiana ese alcance, pues podría decir que no paga el impuesto. Pero hablemos como abogados, pensemos un segundo de esa manera, a través de una conducta concluyente, paga el impuesto y cumple con el estándar de la tasa que se impone. Luego, el argumento en prensa que se registra es para pagar impuestos y lo hace, pero para proteger los datos de las personas y los derechos fundamentales no. Bien, dejemos en este punto lo que se ha visto en prensa y lo que registra la demanda de Google en el tribunal y recordemos lo que estudiamos hace unos minutos en la conferencia. El principio de territorialidad tiene dos escenarios, subjetivo y objetivo. Subjetivo, el Estado controla acciones que comenzaron en Colombia, pero tienen efectos posteriores en otro Estado. Le hace Colombia su propio país. Los principios de territorialidad, ciudadanía y demás aplican en diferentes estados constitucionales, como lo mencioné. Subjetiva, inicia en Colombia, termina en otro lugar. Objetivo, a pesar de que está por fuera del país, tiene efectos dentro de mi país. Nacionalidad.
activa. El Estado dicta normas que siempre se tienen que observar por los nacionales, aunque estén por fuera del país, pero también pasiva. Ejerce control sobre personas, actos o cosas. En este caso, Google no es una persona, o podría hablarse de persona jurídica, ¿ok? Actos sí, cosas sí. Perdonen la expresión cosas, pero bueno, en ese lenguaje fue dictado por la Corte Constitucional, que lesionan intereses de nacionales en territorio extranjero. Es decir, cuando Google en sus servidores, en cualquier lugar del mundo, no nos interesa qué tan lejos esté en términos de distancia, lesiona intereses de colombianos, inclusive si están en territorio extranjero. Ahora comparemos las normas y veamos cómo estos principios aplican en la actualidad y en el futuro. Quisiera hacer un ejercicio con ustedes, y es que en pantalla en este momento está el artículo y a través de colores se resaltan los principios. Traten por un segundo de imaginar en el segundo párrafo, por supuesto el primero no dice nada, dónde se aplicarían estos principios y de qué manera. La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. Y la respuesta es que lo que está señalado en azul es territorialidad objetiva y nacionalidad pasiva, y lo que está subrayado en verde es nacionalidad activa. En otras palabras, fíjense ustedes cómo dice que no establecido en el territorio nacional le aplique la ley colombiana en virtud de las normas, territorialidad objetiva, pero nacionalidad pasiva porque lo que estamos es protegiendo a los ciudadanos colombianos, a pesar de que lo que ocurra y que afecte sus intereses no pase dentro del territorio nacional. Y nacionalidad activa porque en virtud de los tratados internacionales yo tengo la capacidad de proteger a mis nacionales indistintamente del lugar en el que se encuentre. Esto es lo que tenemos en este momento como protección, y el argumento del que se tendría que acoger la SIC y cualquier autoridad que defienda los intereses del Estado colombiano para decir, yo sé, eh, me disculpo, mi ley no es tan nueva, a pesar de que quisiera decirlo de manera más contundente, esto es lo que tengo, pero por ser una ley estatutaria y estar hablando de derechos fundamentales, el inciso segundo de este artículo segundo me permite establecer que por la ley, el bloque de constitucionalidad, una figura muy latinoamericana, y los tratados internacionales, yo tengo esta capacidad de proteger. Ahora veamos el deber ser, el ideal y lo que ocurre en diferentes partes del mundo. Mismo ejercicio. Esta es la propuesta legislativa y así quedaría si aplicamos los principios. Todo lo que está en gris es territorialidad natural. Yo, Estado, yo ejerzo y protejo a mis ciudadanos, y todo lo que ocurra dentro del país, pues yo me encargo de eso. Pero además, subjetivo, independientemente de que el tratamiento tenga lugar o no en Colombia, es decir, inició aquí, terminó allá, por parte de un responsable encargado no establecido en Colombia. La oferta de bienes o servicios a dichos titulares con residencia en Colombia, independiente de si estos son de carácter oneroso o no. Ahora, nuevamente, territorialidad objetiva y nacionalidad pasiva. Inicia y termina en otro lugar. El comportamiento, en la medida en que tenga lugar en Colombia, tiene efectos en el comienzo por fuera. Google presta los servicios, yo abro YouTube, comienzo a interactuar con YouTube, y en ese momento, en la predicción y en la manera de personalización del algoritmo, se comienza a modificar, y esto tiene lugar en el usuario conectado a los servidores de YouTube en cualquier lugar del mundo, pero en Colombia. Y lo último, la nacionalidad activa, cuando en virtud del principio de protección, yo aplico la ley nacional en virtud de un contrato o del derecho internacional público, persiguiendo la protección de mis ciudadanos. Para quienes quieran profundizar en estos principios, en el caso colombiano, por supuesto, que es el que nos acoge el día de hoy, está la sentencia 456 del 2020. Esto no es algo que fue dicho hace muchos años, por allá en el 2000, sino que se reiteró hace 4 años. Y también una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2011, entre otra suerte de pronunciamientos de las altas cortes del país.
Vayamos entonces a las conclusiones para tratar de imaginar, si fuéramos abogados del Estado colombiano, cómo proteger el caso Google. Pero también me gustaría, por supuesto, leer en sus comentarios quienes consideran que el argumento de Google es más fuerte y que definitivamente con la ley nacional actual nada hay que hacer y que esa demanda se va a perder. Primera conclusión, es justamente gracias a los principios de territorialidad objetiva, nacionalidad pasiva y de protección que el Estado colombiano protege, inclusive por fuera de Colombia, a quienes por ese tratamiento inadecuado de datos resultan afectados esos derechos e intereses. Y es esta clase de mandatos lo que permite tanto regular la operación tecnológica y el universo digital, como el que en este caso le permite a la SIC establecer unas sanciones que si ustedes lo comparan con el estándar de sanciones a nivel mundial, yo creo que le sale más caro a Google todo el pleito que está iniciando antes que cumplir con esa sanción, que asciende a algo así como unos 2.000 millones de pesos colombianos, que como ustedes saben, transfiriéndolo a euros o a dólares, pues es una cifra simbólica para Google. Pero por supuesto, esto no solamente se resume a un análisis monetario, sino que persigue detrás toda una suerte de reputación y también de la capacidad del gigante dentro de nuestro país. Segunda conclusión, respecto del proyecto de ley estatutaria, nos enfrentamos a que quienes dicen que esto no se puede hacer y que solamente los colombianos tenemos la capacidad de regular a los ciudadanos colombianos dentro del territorio colombiano, pues están desconociendo los principios de territorialidad subjetiva objetiva, nacionalidad activa y pasiva y de protección, que desde el nacimiento mismo de nuestra Constitución han sido defendidos por el Tribunal Constitucional colombiano y además, pues en el momento en el que la Corte analice un eventual proyecto de ley aprobado que pase a sanción y que después reciba un control por parte de la Corte, pues no va a tener otra que reforzar los argumentos dictados en el 2011 y decir, por fin tenemos una norma al unísono del estándar internacional que cumple con los principios que desde hace más de 20 años defendemos en el país. Y la tercera conclusión, que es como una especie de refuerzo de la segunda conclusión, en la que se indica que a la Corte Constitucional le gusta el estándar europeo. Y aquí podríamos hacer un análisis no en favor del estándar europeo, sino en términos de geopolítica. ¿Qué otros estándares internacionales gobiernan el mundo de los datos y qué tan cercano es el derecho colombiano a estos estándares? E inclusive hablemos de los derechos latinoamericanos. Muy seguramente la distancia que existe entre las leyes nacionales de los países latinoamericanos es más corta con una perspectiva centrada en la protección de los humanos, como la que pregona la Unión Europea, versus un estándar de desarrollo técnico en el que prima la evolución, como lo podría ser el modelo estadounidense, versus un estándar de control y de regulación y de autodeterminación como el que podría establecerse en Asia, particularmente en China. Y si uno entonces toma partido a través de este análisis muy somero en términos de geopolítica, pues lo que más le convendría a Colombia es proteger ese estándar europeo. Muy bien, muchas gracias. Creo que he cumplido con el tiempo y con 5 minutos de sobra podemos dar paso a las preguntas y a los comentarios. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte, Julián, la intervención ha sido maravillosa. Yo creo que nos queda todo mucho más claro este aspecto, ¿no? De la territorialidad y sobre todo esa disputa, ¿no? De Google con Colombia actualmente. Y ahora mismo en el chat de preguntas y respuestas tenemos una que hace Joan Andrea. Y pregunta que si la infraestructura con la que se presta el servicio a una empresa extranjera está en Colombia y los datos son de personas residentes en el extranjero, ¿aplicaría la ley 1581 al momento de presentar las medidas tecnológicas, legales y de seguridad respecto a los datos de personas? Es decir, al aplicar los controles. Sí, yo no veo la pregunta ¿me podría repetir el nombre de quien hace la pregunta? Sí, de todas formas, si no, en la barra de herramientas, arriba aparece el chat y al lado las preguntas y respuestas. Ya, ya, Si ya. no,
Si no te la pongo, te la vuelvo a repetir. No, no, ya, Preguntan perfecto. Joana, si... ya lo tengo acá. Vale, perfecto. Entonces, muy bien. Estamos hablando de una infraestructura que está en Colombia, pero los datos son de residentes en el extranjero. Me encanta porque Joana lo que ha hecho es cambiar el juego y es establecer que aquí está la capacidad técnica, pero estamos tratando datos de, digamos, personas en España. Aplica la ley en cuanto a lo que se refiere a las medidas técnicas. Bueno, la respuesta, Joana, es que sí, respecto de el estándar nacional, no solamente en cuanto a protección de datos se refiere, sino a la capacidad de prestar estos servicios tecnológicos. Hay unas cargas que tendrá que cumplir esa plataforma con la infraestructura en el país e inclusive no debemos dejar de lado un respeto y protección porque el Estado colombiano también se salvaguarda de que externos cometan delitos dentro de su territorio. Y cuando digo delito es porque un tratamiento inadecuado de datos personales, a pesar de que sean de personas extranjeras, podría llegar a constituir un delito en esos países. Y el Estado colombiano, a través de la ley 1581 y de muchas otras leyes, se encargaría de proteger y de garantizar que esa infraestructura cumpla con su estándar nacional, por lo menos para no tener después una responsabilidad internacional. Ahora, para proteger los datos personales de esas personas, sin duda alguna, por ser fuera de nuestro territorio, residentes en el extranjero. Si son colombianos residentes por afuera, tenemos la capacidad de la nacionalidad pasiva como principio que analizamos. Pero si estamos hablando de alguien totalmente ajeno a los intereses del país, pues ahí ya aplicaría las leyes de protección de datos del caso concreto de esa persona donde viva. Resumen, sí aplica la ley 1581 para que en términos de responsabilidad internacional el Estado colombiano no resulte responsable, pero no la protección de datos personales si no existe ninguna conexión de ese titular de datos con el país. Aplicaría la del respectivo país. Perfecto, yo creo que ha quedado clarísimo, Julián. Pues no sé si alguien más quiere comentar algo en el chat. Entre tanto, me No. gustaría aprovechar el tiempo para decir algo como lo siguiente, y es que la importancia de los principios en la regulación tecnológica a veces parece desapercibida. La categoría normativa de principio lo que permite es que indistintamente del tiempo y de la evolución tecnológica existan unos mandatos que son interpretados a lo largo del tiempo por quienes aplican el derecho. La figura principio viene de una categoría denominada topoi, en la que la técnica consiste en condensar argumentos históricos. Y la tópica o topoi desde Aristóteles nos demuestra que lo que hacemos como humanos es repetir cosas que nos han servido y funcionado a lo largo de nuestra evolución. La tecnología siempre ha sido regulada por la humanidad y la mejor herramienta que tenemos como humanos para regular la tecnología es la categoría de principio jurídico. Y por lo tanto, resolver un problema de territorialidad no puede hacerse de otra manera más que a través de principios jurídicos. Sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Joana, que comentaba que muchas gracias por la explicación. Y bueno, Julián, si quieres añadir algo más o... Sí, lo otro que quisiera señalar es que estamos frente a un momento fundamental como país y como región. En la Unión Europea existen inclusive ya reformas y vientos de debate respecto del estándar actual. Y en países como Colombia y otros países de la región Latinoamérica, esto significa nada más ni nada menos que estaríamos 3 tiempos en el pasado respecto del estándar internacional. Y además, por si fuera poco, lo curioso de todo esto es que cuando se presentan esta clase de proyectos de ley, el principal argumento que sale a resonar es el miedo. Todos tenemos miedo al cambio y todos tenemos miedo a la regulación. Todos tenemos miedo además a que
una mala regulación afecte el desarrollo y la innovación. Porque en últimas, un estándar mal aplicado sí podría frenar los avances tecnológicos. Pero lo que no es de recibo es que se diga, por ejemplo, que esta clase de ámbito de aplicación territorial afecta la seguridad jurídica. Y no es de recibo porque es que al contrario, si vamos a lo que representa como concepto la seguridad jurídica, lo que garantiza la seguridad jurídica es un ordenamiento jurídico a la altura de lo que hacen los seres humanos. Y eso es lo que nos permite contar con reglas claras de juego en las que a través de la confianza legítima entre las partes podemos actuar libremente. Cambiando el escenario, es justamente tener un alto estándar el que nos permite desarrollar más y más negocios porque tenemos claras las reglas de juego. Y por lo tanto, cuando se dice, no, ahora con todos esos requisitos las empresas no van a querer intervenir ni invertir en Colombia, al contrario, al tener un alto y adecuado estándar de protección de datos personales, nos abrimos ante la oportunidad de crear negocios con el mundo, incluyendo la Unión Europea, que tiene una lista de países con un adecuado tratamiento en los que ya no está nuestro país. Simplemente magistral, Julián, sin palabras. Por último, ya preguntaban cuál era la sentencia para poder profundizar en esos principios. Comenta que es la 456 de 2020, ¿verdad, Julián? Que Sí, comentaba por aquí Johanna por el chat. y también podríamos hablar de este expediente. Bueno, tenemos un problema en nuestro país y es que la manera en cómo se enumeran y radican las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, pues es ese número larguísimo que tienen ahí en pantalla. Y esto ocurre porque antes de la reforma constitucional, la Corte Suprema de Justicia era nuestro tribunal constitucional. Luego los consecutivos de los expedientes tuvieron que mantenerse porque ha dictado sentencias, imagínense, desde hace siglos. Entonces ese número es larguísimo. Igual pueden tener acceso a este material. Y lo otro es esta sentencia, la 1189 del 2000, en la que la Corte por primera vez analiza estos principios. Perfecto. Pues si no hay más dudas, más preguntas, me gustaría agradecer a todos los asistentes a este evento una vez más. Para nosotros es todo un placer y fundamentalmente agradecerte a ti, Julián, tu intervención por brindarnos con estos grandes conocimientos e ilustrarnos tanto en este mundo, ¿no?, de la extraterritorialidad. Así que, sin más, recordaros que estas ponencias, este ciclo de conferencias se va a realizar todos los jueves a las 10 de la mañana hasta el 28 de noviembre. Y si siguen interesados, nos veremos la semana que viene con mucha más protección de datos. Así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Y recuerden que debemos gobernar un mundo en el que se rescate la dignidad humana y no la genialidad de las máquinas. Que estén muy bien. Efectivamente.